¿Qué tal amigos, amantes del bonsai? Bienvenidos a mi taller de bonsai. Hoy voy a trabajar con este hermoso Ficus Tigerbark de mi colección que, ojo, fue el primer o uno de los primeros árboles, digamos, más formales que pude comprar hace ya bastantes años atrás en un vivero que estaba cerca del aeropuerto Juan Santamaría, acá en Alajuela, donde yo vivo en Costa Rica, que ese vivero, bueno, ya no existe y se dedicaba al cultivo específico de material para bonsai. Y yo tuve la oportunidad de poder comprar este Tigerbark. Desconocía que era un Tigerbark, simplemente fue el Ficus que me alcanzó en ese momento comprar. Obviamente era muchísimo más delgado, era un poco más alto y este ha tenido pues algunas transformaciones. De hecho, no es mucho lo que lo he trabajado más que cultivarlo. Hace unos años atrás yo lo había pasado a una maceta de cerámica más pequeña, pero por temas de descuido en el trasplante, el árbol se me empezó a debilitar un poco, lo cual pues me llevó a tener que sacarlo y pasarlo a esta maceta que es un poco más grande para que el árbol recuperara fuerza. Y como ustedes pueden ver, el árbol ha crecido, ya está recuperado, tiene muy buen vigor, ha engrosado bastante su base, es un árbol muy saludable, muy bonito, pero hay varias cosas de las cuales yo tengo que trabajar hoy. De hecho, este árbol es como el padre de donde han salido todos los Tigerbark que yo tengo. De hecho, tengo 4 que han sido ramitas así que he cortado hace unos 5 o 6 años y ahora son árboles de un grosor considerable, un tamaño más grande que poco a poco iremos trabajando en el canal, pero de aquí han salido todos estos árboles y uno en especial que ya les voy a mostrar. Este otro Tigerbark que yo tengo acá es justamente la punta de donde salió este árbol, y esta punta, si mal no recuerdo, era algo como así. Obviamente no era de este grosor, obviamente era apenas un brotecito, una ramita, un pedacito que con el tiempo se ha ido desarrollando, se ha ido criando, se ha ido engrosando. De hecho, el corte donde lo saqué ya ni siquiera se ve, ya lo cerró y el árbol está perfecto. Pero vean, este fue el primero que saqué de este árbol y ya es un arbolito que usted podría lucir, que podría, obviamente necesita un poco más de alambrado, necesita un poco más de ramificación, pero ya hay un trabajito interesante, ya hay un nevari bonito, ya hay una estructura y un tamaño bonito, en realidad, pequeñito, manejable, salió justamente de aquí y de los otros grandes que tengo y otros que estoy empezando a cultivar también han salido de este amigo. Y voy a comentarles entonces que voy a trabajar hoy con él porque hay ciertos detalles que quiero ir mejorando. Lo primero que quiero que aprecien es la forma que tiene el árbol. Obviamente hay una rama principal acá que se ha venido desarrollando poco a poco y ya es una rama considerable con un buen grosor, un buen tamaño, en realidad una buena estructura. Y todo el resto del árbol se ha ido construyendo en base o con base a esta rama que está acá. Sin embargo, hay un detalle y es esta rama que está aquí. Si ustedes pueden notar la diferencia, el árbol tiende a fluir en un movimiento hacia este lado, todos estos movimientos se hacen hacia acá, pero esta rama tiende a verse levantada, lo cual está generando algún choque visual porque no es congruente con el resto de la composición de todas las ramas y la estructura del árbol. Entonces, de hecho, el ápice se me movió un poco para acá. Pienso que esto fue a raíz del sembrado, el plantado que yo le hice en esta maceta. No tuve tanto en consideración esto. Sin embargo, este detalle siempre ha habido que mejorarlo y hoy es el día en que lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque es necesario que todas las ramas lleven una orientación o lleven un movimiento similar al resto. No podemos ir con todas fluyendo de una forma, con una pequeña bajadita y volverla a acomodar y que haya una que haga más bien el contrario hacia arriba. Esto visualmente choca y son cosas que tenemos que corregir. ¿Cómo corregimos estos detalles? Hay uno que es muy sencillo, la modificación del ángulo de plantado, algo tan sencillo como agarrar el árbol, agarrar una cuñita y simplemente levantarlo un poco para ir recuperando un ángulo de plantado mejor y que el ápice esté un poco más levantado. Entonces nos sigue dando una división de nubes de follaje, un ápice un poco más levantado. Sí está un poco pasado de lo que es el centro de la línea de tronco, está un poco traslapado hacia acá,
no hay problema porque el árbol tiende a tener una mayor inclinación, un mayor peso de follaje hacia este lado. Pero seguimos teniendo este problema. Aunque ya se solucionó un poco, si usted logra ver, la rama tiende a tener este sentimiento de elevación. Entonces lo vamos a solucionar muy fácil y necesitamos poquitas cosas. Primero, una sierra. Después necesitamos alambre y después necesitamos una pajillita de hule, un caucho, una, qué sé yo, una manguera de plástico para poder proteger el árbol, porque le vamos a hacer una incisión para poder debilitar la madera. Vamos a poder doblarla un poco y hacerle una caída al árbol para poderlo estabilizar visualmente un poco mejor y que esta rama deje de tener esa sensación de elevado, porque por más, si yo quiero transferirlo completamente, tendría que cambiarle el ángulo así, pero ahora el problema serían estas ramas. Es mejor lidiar con una y no con medio árbol. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Lo primero que vamos a hacer es hacer una pequeña incisión en la parte baja para debilitar esta área y poderla doblar. ¿Por qué en esta parte? ¿Por qué no aquí? ¿Por qué no más allá? ¿Por qué justamente aquí? Por una razón muy sencilla. Si ustedes pueden ver, hay un pequeño codo aquí, justamente aquí, una pequeña loma o una elevación, lo cual me va a permitir visualmente, cuando yo debilite acá y baje esto, de hecho la rama está bastante flexible, si ustedes pueden ver, dobla bastante bien, pero vamos a facilitarlo más y vamos a debilitar, vamos a hacer una incisión acá, no más del 50%, tomando en cuenta el ancho de la rama, no más del 50%, vamos a debilitar por aquí debajo, y al doblar esto, este codo se va a fomentar todavía más, se va a ver todavía más evidente, y lo que va a dar esa sensación de que el árbol fue alambrado y que se bajó. Obviamente esto se podría hacer con alambre, pero habría que alambrar toda la rama, habría que usar un jack, habría que hacer tensores y es un montón de presión a lo largo de toda la rama. Sí se puede hacer, no hay ningún problema por eso, pero es mejor hacer en un solo punto de presión con un punto de anclaje aquí pegado a la maceta y meterle presión solamente acá y asegurarnos que esto solde, y ya una vez terminado, asunto concluido. Antes de hacer la incisión, me aseguro con un alambre y poner la manguerita de plástico en un punto donde no se mueva. Obviamente, ojalá que hayan ramas en medio para que el alambre y la manguerita plástica se pueda sujetar y no se mueva. Ponemos el alambre, le damos un par de vueltas, obviamente para asegurarnos que no se mueva, y lo fijamos a la maceta, que previamente ya yo le tenía un agujerito aquí hecho, y con esto vamos a ir tensando ahora que hagamos la incisión. Ya con eso listo, utilizamos la sierrita y nos vamos a ver exactamente dónde queremos la incisión. Nos aseguramos de estar bien posicionados, que no haya nada que estorbe, nada que vaya a dañar la rama, y empezamos a cortar con mucho cuidado. Recuerde, no más del 50% de la rama. Ok, ahí le hicimos el primer corte, y ahora con un alicate y con la fuerza de la mano vamos a empezar a doblar esto hasta que se haya cerrado. Y cerró facilísimo. Tensamos. Ok, tensamos un poco más y revisamos cómo queda. ¿Se ve bien? Cuando vamos a hacer una segunda incisión, lo vamos a hacer sobre la que ya hicimos. Por eso es que hay que cerrarlo primero para poder debilitar otra vez y sacar una capa extra y poder continuar con la torsión. Ok, ahí estamos. Mano lista, alicate listo. Cerramos. Y revisamos que quede bien cerrado, que no haya ningún problema. Revisamos cómo se ve la rama. Se ve bastante bien. Y le voy a hacer una tercera, pero solamente un poquito. Apenas un poquitito. No voy a llegar hasta el fondo. Hasta ahí nada más. Digamos como a la mitad de donde lo llevaba, para terminar de cerrarlo bien.
alicate, tensión, limpiamos un poquito, déjenme que quedó un poco de basurilla por ahí, ahora sí, y nos aseguramos de cerrar bien. Creo que hace falta un poquitico más. Ahí está. Y tensamos bien. Importante que quede bien tensado. Perfecto. Y vean todo lo que bajó la rama. Súper bien. Esta ramita está creciendo hacia abajo, entonces la podemos eliminar ahora. Y vean todo lo que corrimos. Y ya tenemos la curva bien hechita. Un pequeño ajuste más por aquello de... Genial. Ok, listo por ahí. Ok, vean la diferencia. Vean cómo bajó la rama. Prácticamente quedó a nivel de la otra rama que tengo aquí atrás. Y ya con el cambio de ángulo de plantado, pues obviamente el árbol se ve diferente. Probablemente habrá que echarlo un poquito para adelante. Ya eso lo veremos con el trasplante cuando se vaya a hacer. Hay que tomar en cuenta que hay que subirlo un poco. Se podría inclusive subir un poco más, pero ya tendríamos que empezar a alambrar esta y empezar a bajarla más. Yo no quiero que el árbol se haga tan extenso, quiero más bien mantenerlo máximo aquí. ¿Qué es lo que falta hacer ahora? Hay que darle una podadita para ir definiendo nubes de follaje, que por ejemplo, hay una aquí, justamente acá, hay otra aquí, con la que vamos a tener un palco acá, otro palco acá. Una vez hecho esto, tenemos que empezar a mejorar el ápice y empezar a bajar unas ramas aquí para definir el ápice justamente acá. Y en la parte trasera, pues también hay otra rama aquí, otro palco acá, que esto ya con el alambrado se va a ir definiendo. Y en la rama que acabamos de torcer, hay una aquí y hay otra acá, que es la que acabamos de doblar. Ojo el detalle. Cuando usted está haciendo estas torsiones, tiene que prestar atención, no solamente en que está cerrando una herida acá, sino que está estirando la corteza en esta parte de acá. Entonces va a llegar un momento en que esto se puede llegar a fracturar. Cuando ya empieza a emanar látex, hasta ahí hay que llegar en el caso de los ficus. Si es un junípero y usted ve que ya la corteza se empieza a abrir un poco, ahí deténgase para que el árbol pueda, obviamente, sanar esa herida y recuperar el flujo de savia normal. ¿Qué vamos a hacer ahora? Una pequeña pinzada, una pequeña pinzadita, nada del otro mundo, simple y sencillamente para ayudarle un poquito al árbol a acomodarse mejor con lo que es el follaje. Estamos en una fecha de ya de transición hacia el frío, lo cual no es tan recomendable. Entonces, lo que podríamos hacer en este caso es, viniéndonos por acá, revisando si el árbol tiene en esta rama que acabamos de doblar alguna rama muy fuerte, muy potente o algunas ramillas que del todo no estén aportando mayor cosa y se las podemos quitar. Había una creciendo aquí hacia abajo que ya yo se la podé y el resto lo podemos ir eliminando si es necesario. Hay una que crece aquí hacia arriba que la podemos quitar porque tenemos estas con las que vamos a ir mejorando esa ramificación. Fuera de eso, esta de acá, con la que podemos ir prescindiendo de ella. Y por lo demás, creo que ya podemos irla dejando en paz. De pronto, este pedacito de aquí, para que no se nos haga tan larga. Y después podemos podarlo un poco más. Importante que permanezca el flujo de savia, que no se detenga. Entre más fluye aquí, más rápido va a sanar esta parte. Simplemente hay que ir quitándole las cosillas que vemos que tal vez no nos sirven a razón de diseño y la vamos liberando y con eso vamos construyendo toda la ramificación, pero es algo que hay que decidirlo muy bien, hay que tomarse un poquito el tiempo y empezar a revisar y a valorar con cuáles nos podemos quedar
y con cuáles podemos eliminar en beneficio, obviamente, de la salud del árbol, de la ramificación y el diseño como tal. No voy a quitarle mayor cosa, simplemente lo voy a abonar, lo voy a mantener bien. Hay que, ojo, ponerle sellador acá a la herida que se le hizo. Es importante tenerlo sellado, tenerlo seco, que no le entre agua porque está abierta la rama, aunque está pegado cambium con cambium. Eso hay que esperar que pueda hacer callo de cicatrización y que pueda sellar bien. Esta rama, obviamente hay que alambrarla, hay que bajarla, hay que reacomodar todas las ramas otra vez y cambiar el ángulo. Importante, como digo, sellador, mantener eso seco, asegurarse si tiene sellador líquido, si tiene sellador en pasta, muchísimo mejor para evitar que se le meta humedad a la herida y que el árbol pueda sanar bien. Un detalle que hace gran diferencia en nuestros árboles. La congruencia en la línea de tronco junto con las ramas hace grandes diferencias. No podemos llevar, como dije al inicio, todas las ramas hacia un lado y una rama completamente hacia arriba. Son algunos detallitos con los que tenemos que irnos acostumbrando a ver en nuestros árboles e irlos corrigiendo de muchas maneras. En algunos casos no se puede doblar, tal vez hay que cortar, esperar un brote trasero y empezar a acomodar la orientación de la rama como debe ser. Es factible, se puede hacer, es un poco más a largo plazo, pero a veces es necesario y los resultados al corto, mediano, largo plazo siempre van a ser efectivos y siempre van a ser de un mejor resultado para nuestros árboles. ¿Le había pasado algo así? ¿No sabía cómo solucionarlo? Pues ya sabe cómo. Son pasos muy sencillos, simplemente hay que hacerlo controlado, calmado y asegurarse que el árbol lo vaya a sanar. ¿Cómo me doy cuenta? Porque el árbol está sano, está brotando, está fuerte, hay buen flujo de savia, ha sido abonado por mucho tiempo, el árbol tiene con qué responder y estoy seguro que a la vuelta de un par de meses, a lo mucho, ya va a haber callo de cicatrización y la rama se va a quedar en posición. Como ustedes vieron, yo lo soqué un poco más para no solamente hacer mayor presión y asegurar que se selle, sino porque cuando el tensor se quite, la rama va a tender a levantarse un poco, entonces es importante que se mantenga ahí. Les voy a enseñar cómo se ve el codo un poco más pronunciado para que veamos el resultado final. Aquí, como puede ver, ya se corrigió bien la salida de la rama, ya tiene una salida bien. Aquí se nota un poco lo que es el látex que ha estado saliendo de la herida. No hay ningún problema porque ahorita le vamos a poner pasta selladora y asunto concluido. Pero como usted puede ver, haciendo bien orientada la incisión, podemos acentuar ya un elemento que teníamos aquí a favor, que era un codo, y ya eso nos maneja una mejor visión de la rama. Ya no tiene esa salida hacia arriba, sino que ya se ve la orientación correcta hacia abajo, siguiendo la orientación del resto de las ramas y ya se orienta de una mejor manera para poderla estilizar, para poder manejar mejor la nube de follaje con una salida correcta. Esta salida hacia arriba es normal de un árbol tropical, pero se nota que cuando maduró, agarró para abajo por el mismo peso, entonces ahora sí ya está correctamente acomodada, lista para que nada más sane y empezar a ramificar y empezar a definir mejor este hermoso ficus. Con esos pequeños trucos y otros más que podemos ir enseñando poco a poco, la estética general de nuestros árboles se va a ir mejorando cada día más y estamos seguros que los resultados siempre van a ser positivos. Así es que esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y si le quedó alguna duda, háganmelo saber en los comentarios al pie del video. Recuerde seguirme en redes sociales como Instagram y Facebook, aparezco como Mi Taller de Bonsai. Y en TikTok aparezco como @JonathanSeguraSolis. Y por supuesto, suscríbase a su canal de videos, Mi Taller de Bonsai, para aprender haciendo. ¡Nos vemos! ¡Chao!